Hola, tengo un hijo neurodivergente. La gente te condena mucho cuando quedas en embarazo a tan temprana edad, porque me estoy sintiendo mal si mi hijo tiene todo, ¿no? Obviamente mis planes, tanto personales, profesionales, me cambiaron, pero le dieron un rumbo maravilloso a mi vida. Organizar tu vida siendo mamá, Mm. organizar tu vida de trabajo, organizar tus rutinas. Para mí nunca fue una opción quedarme en la casa, aunque amaría haberle podido dedicar mucho más tiempo a mi hijo. Yo pasaba jornadas muy largas sin ella y llegaba y estaba durmiendo y yo decía, pero ¿qué estoy haciendo? Y le daba todo, pero a mí no me tenía. No estás obligado a irte conmigo, pero yo tengo que resolver por el niño. Pareciera como si se estuvieran quejando, pero en realidad es que a uno le toca muy duro y el mundo carece mucho de empatía para personas como nosotras. Yo le digo a mi mamá, mami, tú me diste la vida 2 veces. Cuando me pariste y cuando yo parí. No tomes decisiones hasta que no tengas nada asegurado, porque tú necesitas tener siempre estabilidad para tu hijo. Hasta el sol de hoy soy gerente de nómina de una empresa súper grande a nivel internacional. Me encanta. Yo me acuerdo verme muchas veces pidiéndole al papá del niño, por favor, hazte partícipe de la crianza, por favor, ven, por favor, quiero que estés involucrado porque es que no puedo sola. Hola, estás escuchando el podcast de tus amigas, Las de 30. Oigan, hoy estamos muy emocionadas porque hoy tenemos una persona, especialmente la quiero un montón, pero que nos va a traer un tema muy necesario para todas las personas que nos ven y no tiene 30 todavía. Esto, o sea, es la primera en pisar el escenario de las de 30, pero la escogimos por una razón muy especial y es que ustedes, amigas, muchas están en sus 20, nos han escrito para saber cómo es este camino de estar en los 30 y a qué nos enfrentamos en los 30, pero a nosotras que ya estamos, nos gusta saber en qué están las de 20. Ah, eso también es verdad. Claro. Y como ustedes han leído en el título, vamos a hablar un poco de maternidad, de la vida profesional, de cómo no parar tus sueños aún siendo mamá y cómo no parar tus sueños aún siendo mamá a veces sola. Hoy tenemos a Cata Sabogal, un aplauso. Bienvenida. Hola, Bienvenida, traída de Villavicencio, Medellín, hoy en Bogotá. Mañana, en cualquier parte del mundo. Espérenme. Así es. Bueno, les cuento que Kata y yo tuvimos una entrevista hace un par de años en mi canal donde hablamos también un poco del diagnóstico de su niño. En ese momento se estaban viendo una neurodivergencia, seguro, pero se estaban pensando también en un autismo. Y bueno, ahorita ya sabemos que no lo es, que es un trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y hoy vamos a analizar un poquito más el diagnóstico del niño, pero para ustedes vamos a hacer una recopilación y le vamos a preguntar a Kata desde sus inicios para que ustedes también tengan una voz que las inspire y de mujeres del día a día, una historia de una mujer del día a día. Catalina, cuéntame a qué edad fuiste mamá. Bueno, yo quedé en embarazo a mis 21 años, octavo semestre de la universidad. Y pues Edu nació cuando ya tenía 22, estaba cursando ya 10º semestre. ¿Qué estabas estudiando? Contaduría pública. Ok. ¿Y llega este embarazo a tus 21? ¿Lo estabas buscando? ¿Estabas planeando ser No, mamá en ese momento? cero, porque imagínate que además yo llevaba con el papá de mi hijo como 4 meses de novio. O sea, fue un embarazo supremamente inesperado, deseado. Sí, yo siempre quise ser mamá, pero yo siempre decía 27, 28 años, pero Edu se me adelantó 6 años en la historia. Entonces, obviamente mis planes, tanto personales, profesionales, me cambiaron, pero le dieron un rumbo maravilloso a mi vida. ¿Y cómo se desarrolla este tema de tu embarazo, finalizando carrera? ¿Qué llega a tu mente en ese momento? Uy, pasaron un montón de cosas porque además mi situación económica en el momento no era la mejor, entonces yo estaba terminando octavo semestre, todo noveno semestre estuve en embarazo, entonces tuve que hacer mi opción de grado, que volver a ser docente para personas que no sabían nada de contabilidad, entonces todo el tema de tener que trabajar, porque era un trabajo en embarazo, también me hizo ver lo vulnerables que nos vuelve el embarazo, pero a la vez lo fuertes que nos convierte, como tu día a día cambias tu motivación a tengo que levantarme a hacer esto, a tengo que ser una mejor persona para mi hijo, para que él vea en su mamá a alguien de admirar, inspiración, y obviamente a mí me cambió la vida y yo con todo el perren que me levantaba. Recuerdo mucho que adicionalmente, como les digo, tenía una mala situación económica, junto con mi pareja también él no estaba trabajando y yo decía, bueno, yo soy contadora, yo estoy terminando, yo no me voy a varar. Entonces yo me fui caminando por los bares de Villavicencio, una zona rosa específica de Villavicencio, y me fui bar por bar, oye, ven, yo te llevo la contabilidad,
estabilidad y te la llevo, yo vengo por los papeles, hacíamos A estrategias los 21. a los 21 años. ¿Y de cómo nace esa idea? O sea, literal Resolver sentado, que como... el verdadero mujer que resuelve, porque si no, pues cómo iba a tener las cosas para mi hijo, Claro. cómo iba a vivir, en ese momento mi mamá tampoco tenía trabajo, entonces la única fuente económica y el único ingreso era yo, y yo cobraba súper barato, amigos, no menosprecien su trabajo. Ya pasamos por ese capítulo. Yo cobraba como 300.000 pesos y yo me hacía 1.200.000, estaba como con 3 bares. Y con eso yo pagaba arriendo, pagaba la manutención pues de nosotros, transportes, comida. No, como no estaba afiliada a salud, pagaba una cooperativa que me administraba la salud porque yo tenía mis controles prenatales. Y más o menos como en 10.º semestre yo hablo inglés. Entonces vi una postulación en un call center y yo dije, bueno, me voy a postular. Me dieron el trabajo, pero era acá en Bogotá, yo vivía en Villavicencio, estaba a mitad de 10.º semestre y yo dije, Y Ya habías ahí tenido al el niño, chiquitín sí, ya, ya había nacido, nacido. porque él nació en pandemia. había nacido, él nació en el 2019, Ah, o sea, meses Meses antes de la antes de la pandemia. Él pandemia. nació en julio del 2019, pandemia arranca marzo del 2020. Entonces yo les estoy hablando noviembre del 2019. Ok. Entonces yo digo, bueno, va para eso. Cata, pero pregunta, antes de que te enteraras de que estabas embarazada y tomaras las decisiones de resolver, Ujú. ¿habías trabajado ya en algo? ¿Estabas dedicada únicamente a tu Sí universidad? había trabajado porque a nosotros como contadores nos exigen una experiencia para tu tarjeta profesional. Ujú, Entonces yo estaba trabajando con una contadora y ella me ponía donde me necesitara porque ujú. yo necesitaba que me firmara la experiencia. Entonces, pero eran temas demasiado como ve y archiva y ve y contabiliza y ya. Nunca ¿Como un un tema de prácticas, trabajo, más o menos? más o menos, Ok. nunca nada bajo mi responsabilidad, que si yo no lo hacía, pues no se hacía y no me iban a pagar. Entonces también fue asumir un poquito, bueno, está en mis manos mi comida. Literal. Entonces ahí encontré qué es el valor del dinero y qué es ganarse un peso y todo lo que cuesta. Ok, ujú. en este espacio nos gusta hablar mucho de la educación financiera porque acá nos gusta, no mentira, gastar como nunca, no mentira. Cometimos muchos errores, siento que por esa falta de educación, Ujú. como no saber gestionar bien el dinero y yo no sé por qué, cada vez lo confirmo más, como que al inicio de los 20 ciertas entidades te comienzan a ofrecer tarjetas Obvio. y entonces claro, como uno está, les llamamos adultos bebés, uno apenas está saliendo a la vida adulta, uno dice, la agarro y cuando uno ve, pues se satura económicamente. Reportados a los 21 en data Exacto, crédito. Ujú, por 50 años. ujú. Pero entonces aquí ya tocando el tema, ¿tú tuviste esa educación financiera? ¿O la ¿Cómo aprendiste en el comenzaste a colegio? gestionar el tema de saber? Obviamente, pues es contadora, ¿no? Pues el tema Ay, es... no, pero por ahí no Pero, va. Yo por ahí no imagínate, va. pero ¿cómo comenzaste a gestionar tu tema económico? Creo que surge de la misma necesidad de tener estabilidad para mí. Creo que yo siempre he sido muy irresponsable financieramente, aún sigo aprendiendo un montón. Desde mi crecimiento como profesional, cada vez uno se enfrenta a nuevos retos con cada lugar al que llegas a trabajar. Mi manera de buscar estabilidad fue priorizar. Entonces, mi sueldo, hacer presupuestos, en qué me lo va a gastar, de qué manera, qué debo priorizar sí o sí, pagar fijo, porque yo no me quería ver en un ambiente de no he pagado el arriendo, Claro. me van a O sea que sacar. para una mujer que esté atravesando lo que tú estabas atravesando en ese momento, o sea, esté embarazada, su situación económica en su red de apoyo no sea tan buena, ¿qué consejo le podrías dar? ¿Cómo se puede organizar económicamente si es una mujer que resuelve también así como tú que le toca? El rebusque, el llamado rebusque. Ajá. Yo les diría, uno, que hagan un presupuesto de sus gastos fijos, que uno sabe cuáles son. Entonces, el arriendo, ¿sí? Siempre es un valor fijo. Los servicios públicos son muy volátiles, saca un promedio de los últimos 6 meses y guarda ese dinero para eso. El mercado, la idea es que uno sepa qué es lo que debe comprar. Entonces, acá nos vamos a el gusto o lo que necesito. Muchas veces sale mucho más económico comprar pollo en lugar de embutidos porque es mucho más costoso, aunque sea mucho más práctico. Entonces, encontrar ese tipo de cosas que te ayudan a ti a economizar, te ayuda a disponer de un presupuesto fijo y tú ya sabes si te queda algún remanente para ahorrar o para pagar deudas. Hay muchos gurús financieros que hablan que lo que tú consigues, el 30% siempre se debe ir destinado a todo lo que va relacionado con la vivienda. Entonces Pero también eso es un poco imposible es también. un poco ambiguo, digámoslo, porque Claro, se porque es que, puede. bueno, o sea, ya Es nos que metimos estamos acá en Colombia. ¿Qué? nos metimos Sí, en un ambiente como súper súper difícil porque económico. yo, sí, claro, Sí. porque de pronto en otras ciudades los arriendos no son tan costosos como en otras Amiga, yo vivo en ciudades.
Medellín. No, en Medellín sí, baila porque está re gentrificada, gentrificada full, pero por ejemplo, el arriendo de Medellín es muy diferente al de Villavicencio Total, y muy diferente al de Bogotá. Eso es a total. lo que me refiero. Entonces, como antes de seguir hablando de las finanzas personales, como que devolvámonos un poquito en la historia, porque esos tips me parecen maravillosos, pero que son los que la Cata de este momento aprendió. Sí. La Cata de el 2019. 2019-2020 estaba aquí. Sí, no, horrible. ¿Y Creo que con sí. quién vivías? O sea, tú te fuiste a vivir con el papá del Entonces, niño. retomando, ¿qué pasa cuando llego a 10.º semestre? Me sale el trabajo, pero me tengo que mudar de ciudad. Yo hablo con todos mis docentes y mi decano y le digo como, mira, yo soy mamá, mi prioridad es mi hijo, yo no quiero dejar mi carrera, quiero terminar. Y por fortuna yo fui muy ñoña, entonces tenía un excelente promedio académico y el decano me dijo como, mira, Cata, promediemos primer y segundo corte, te ponemos ese promedio de definitiva y chao, nos vemos el día de tu grado. Ay, qué Y delicia. yo, de una, chao, chao con adiós, me fui a vivir, me vine a vivir acá a Bogotá. Y creo que lo natural que uno piensa es, ¿dónde voy a trabajar? Tengo que vivir cerca del trabajo. Yo trabajaba por las Américas y me fui a vivir como por la Biblioteca El Tintal y ahí trabajando, pero me llega pandemia. ¿Con quién me fui? Me fui con mi mamá, con mi bebé y con el papá de mi hijo. Pero tu mamá, o sea, ellos todos vivían en Villavicencio. Todos vivíamos en Y Villavicencio. todos te apoyaron y se fueron. Sí, Ok. sí. En un punto yo veía al papá de mi hijo como dudoso y yo le dije como, si te quieres quedar, dale, sin lío. O sea, no estás obligado a irte conmigo, pero yo tengo que resolver por el niño. Y él me dijo, sí, no, yo me voy contigo. Se demoraba un poquito, viajaba frecuentemente a Villavicencio porque su familia seguía allí, pero ya en un punto se radicó conmigo. Pero la única fuente de ingresos del hogar siempre fui yo, hasta el sol de hoy. Ok. Pucha, qué Mm, duro, es- qué Y eso es lo difícil. que, es ahí estamos rompiendo un estigma, porque normalmente las personas piensan que es al contrario, como el proveedor El es el hombre. hombre, ujú. Y tú fuiste la proveedora, o sea, tú eres la que organizaba todo. Todo el presupuesto de la casa, la destinación de qué deuda voy a matar primero, porque obviamente mudarse de ciudad a ciudad es supremamente caro, entonces yo tuve que pedir dinero prestado. Ay, eso es un tip súper importante, no pidan dinero prestado nunca, por favor. Eh, Nos fuimos. Y Pero dinero prestado aquí. Ah, no, porque Gota a no, gota, no, no, claramente. digo, sí, como gota, alguien que sí, preste al Dios, 20% de no. interés, no. Ah, no vamos a decir quién es, bueno. Mi amiga acá reflejándose, ¿no? Es que tenemos un conocido que cuando le dije como marica me prestas plata me dice, pero te la cobro al 20 y yo, ni que fueras un gota a gota maldito usurero. Desgraciado. Cata, Amigos. y en este tránsito de trasladarte a la ciudad, de la nueva opción de trabajo, y el niño, ¿cuánto tenía? Como unos 6 mesecitos más Más o o menos. menos. Ujú. ¿Nunca pensaste en decir, yo me dedico a mi chiquitín y que el papá vaya y rebusque? ¿O cómo llegan a esa Pau, decisión? es que Porque es lo normal, o sea, es sí, lo común, lo sí, digo. obvio, y más cuando uno está aún lactando, que uno Total, y está tan como bebecito. sometido a Ujú. demasiadas cosas. Ya me acordé cuando me fui, Edu tenía 3 meses, o sea, estaba muy chiquito. No, para mí nunca fue opción. Es que yo igual vengo de una familia, un matriarcado bien machista. Yo- Pues mi abuela siempre nos enseñó que éramos nosotras contra el mundo, entonces para mí nunca fue una opción quedarme en la casa, aunque amaría haberle podido dedicar mucho más tiempo a mi hijo. Ser mamá presente ausente es una cadena muy pesada que uno lleva en la maternidad. Tranquila, este es Yo, un espacio seguro. sí, Sí, No, las tres estamos en la misma sí. es Mira posición. que en un difícil. momento, en otro capítulo, yo le decía a Lu que yo tuve la oportunidad de estar con mi hija los primeros Ujú, 2 años, por lo tanto a mí me pegó muy duro cuando yo pasaba jornadas muy largas sin ella ujú. y llegaba y estaba durmiendo y yo decía, pero ¿qué estoy haciendo? Y le daba todo. Mi hija tenía su educación al 100, sus alimentos al 100, su vida muy bien, pero a mí no me tenía porque tenía que Sí, trabajar, estaba recién separada. eso Entonces, es muy duro. pues imagínate, 3 meses, Es muy ¿cómo duro. llegas? Además que yo no sé si ustedes recuerden su lactancia, pero uno tiene una conexión muy fuerte con los niños. Entonces yo sabía cuando se despertaba, cuando lloraba por hambre Las bullas y decían. obvio, Y y me estar trabajando. dolían y yo trabajaba en un call center, ¿no? Yo empecé como agente siendo profesional. Entonces yo empecé y tenía que dejar mi celular afuera porque no podía ingresarlo. Entonces cada 5 minutos que yo pudiera salir y revisar si todo bien en la casa ¿Y quién te lo estaba cuidando? mi mamá y el papá del niño.
pues estaban juntos en la misma casa. Eran ese apoyo Ujú, para ti. ¿Y sí. tu jornada de trabajo cómo era en esa época? Yo inicié jornada de 8 horas normal, pero luego me eduqué sobre la ley laboral y supe que nosotros teníamos 1 hora de lactancia, Sí. entonces yo acomodé que se me disminuyera la jornada y yo salía 1 hora más temprano y me iba corriendo a la casa, entonces yo ¿Y recuerdo trabajabas lunes a viernes? lunes a viernes. Mentiras, yo trabajaba lunes a domingo, solo descansaba los sábados, pero a mí me servía trabajar el domingo por el recargo. Yo decía, bueno, sacrifico la hora del domingo, el tiempo del domingo, pero eso significa un ingreso adicional a la casa, entonces uno empieza a priorizar mucho esa estabilidad más allá de su maternidad, o bueno, fue mi caso, porque yo no tenía una red de apoyo económico en el momento. Yo Ajá. era la única persona generando ingresos, entonces me tocó. Bueno, acá hay una parte de la historia y de todos los capítulos que nos gusta tocar y es nosotras que fuimos mamás puros 20, ¿cómo te veías tú en esa época ya llegando como al final de tus 20 o digamos cómo te ves tú para tus 30? Es una gran pregunta porque yo genuinamente inicialmente yo quería estudiar trabajo social. Mi mamá me dijo, no, te vas a morir de hambre. Y yo dije, bueno, entonces, ¿qué estudio? Y mi mamá me dijo, contaduría pública, un contador nunca se avara. Y yo dije, bueno, fui muy buena en la carrera, como que me fluyó. Se me dieron los números, se me dieron las habilidades de Excel y todo el asunto, entonces me fue muy bien y me gustó. ¿El idioma lo aprendiste en la No, universidad? no, no, no. ¿Tú solita? Como que siempre lo supe, ¿sabes? Desde la educación muy chiquita siempre estuve muy relacionada con el inglés, entonces como que con el tiempo lo fui puliendo, pero siempre he tenido muy buenas bases de inglés. Yo decía, bueno, yo termino la universidad y me quiero ir a mochilear, me quiero ir a hacer voluntariados, yo me veía en el Tayrona vendiendo artesanías, qué sé yo, yo quería una vida de mucha libertad porque había visto durante toda la vida a mi mamá matarse trabajando por mí y no conseguir muchas cosas y yo dije, bueno, quiero hacer otra cosa. Pero cuando llega el embarazo, pues lo que les digo, me cambian los planes, pero no me los interrumpen del todo, sino que yo le di un enfoque súper diferente a mi vida. Como les dije, si la Catalina de 21 años no hubiera quedado en embarazo, yo estaría seguramente viajando, yo hubiera conocido gran parte del mundo, seguramente yo no hubiera seguido con la relación que tenía porque en un punto se tornó muy tóxica, entonces creo que me hubiera enfocado mucho en encontrarme a mí, en conocerme a mí, porque durante toda mi vida yo he tenido muchos problemas como con el amor propio, muchos complejos conmigo y yo quería encontrarme y conocerme, porque desde muy pequeña yo hago algo que es fragmentarme. Entonces yo siempre es Catalina hija, nieta, hermana, amiga, novia. Yo quería ver la manera de integrar a todas las Catalinas, pero llegó Edu. Entonces acá se agregó una Catalina adicional a la ecuación, que era la Catalina mamá. Todo me cambió y fue muy duro como idealizar mi vida ahora que venía alguien más y que era una responsabilidad. La gente te condena mucho cuando quedas en embarazo a tan temprana edad. Entonces me acuerdo que mi abuelita cuando se enteró me echó de la casa. Yo no vivía con ella, pero ella me echó de su casa. Y me dijo, ¿cómo se tiró la vida? Y yo decía, pero ¿por qué me voy a tirar la vida? Mm. Sí, yo pues tengo todo para ser una profesional brutal y una gran mamá. Entonces también creo que parte de hoy mi éxito profesional y mi crecimiento profesional se debió a que nadie me tenía fe. Y yo me propuse cerrar bocas, porque nadie me tenía fe. Oh. Yo a nada iba a llegar para mi familia. Y yo dije, claro que sí, ¿cómo de que no? Aquí te lo demuestro. Pero en algún punto, y puedo hacer una pregunta un poco fuerte, no sé, de todos estos años teniendo al niño y trabajando y dándolo todo por el niño y por ti, ¿en algún momento sí pensaste como, "Uf, esto sí me queda grande, Todo está el tiempo, difícil"? amiga, todo el tiempo, obviamente. Pau acaba de decir algo muy valioso y es que, ¿por qué me estoy sintiendo mal si mi hijo tiene todo, ¿no? Y ahí hace poco, de hecho, tuve una discusión con mi mamá, una charla que se tornó un poco fuerte. Yo le decía, es que yo no estoy siendo una buena mamá, porque yo que gano dándole a mi hijo todo. O sea, mi hijo estudia en un colegio espectacular, vivimos en una zona súper chévere, donde tiene un montón de comodidades, come todo lo que quiere, o sea, está demasiado cómodo, tengo la posibilidad de que si quiere algo se lo puedo comprar y todo, porque yo me estoy sintiendo tan mal, porque siento que a mí me está faltando algo. Y me di cuenta que muchas veces uno no
nos voltea para atrás y reconoce todo el esfuerzo que uno hace. Pero sí es muy difícil llegar y que a veces uno viene con su carga del estrés laboral, del estrés de, no sé, se me va a vencer la factura o lo que sea, porque uno va más carga con todo lo que es la administración del hogar, que también es horrible. Y yo llego a veces y Edu se emociona mucho al verme, quiere jugar conmigo y yo estoy tan cansada que yo no encuentro posible hacer otra cosa que no sea estar tirada en mi cama, Y ahí entra la literalmente. culpa, ¿no? Y entra la culpa porque Claro, uno dice, él no tiene la culpa, él solo quiere jugar con su mamá, pero pero no, no somos seres puedo, humanos, no puedo, estamos sí. agotados, a veces llegamos con cargas emocionales muy fuertes que el único lugar donde queremos estar es derretidas en la cama. Total. Y aquí ya entramos, digamos que un poquito al tema de la maternidad, porque para este nuevo espacio a mí sí me gustaría que nos contaras tu historia con toda la situación que tuviste que vivir con tu hijo desde la parte médica, cómo comenzaste a descubrir que algo no era de lo Típico, común, de lo claro. típico, y quién te ayudó, si tú ya tenías la información, de dónde fue. Bueno, como les conté, yo quedé en embarazo a los 21. Mi embarazo fue un embarazo en medio de toda la angustia, la ansiedad y las hormonas. Bien, Eso te iba a preguntar, ¿algo pasó en el embarazo que tú dijeras, uy, esto pude haberle puesto antes? vivía muy mortificada por mi relación con el papá de mi hijo. Como que desconfiaba full de él, pero no quería dejarlo, pero yo sabía que estaba haciendo cosas. Entonces siempre vivía con mucha ansiedad de me está poniendo los cachos, está con otra, bla, bla, bla. Y Como más que porque las fue. hormonas en el embarazo son triple, o sea, ese Exacto. celos que podrían ser en una relación normal, en un embarazo Lucía son... lo echó, básicamente. Y yo no lo quería tener ni cerca a mí. Yo todo el contrario, yo era como no te despegues de mí, porque es que si tú sales de acá te vas con 20 mujeres, o sea, para mí creé una dependencia del hombre, pero no confiaba en él, o sea, él me decía, tienes una chaqueta de jean y yo mentiroso, no te creo nada, pero no te vayas. Cuando nace Edu, cuando yo empiezo labor, nos damos cuenta que Eduardo es de cesárea, pero yo ya llevo todo el proceso de dilatación, ya estoy dilatación 10, ya llevo demasiado tiempo pujando, entonces hay un parto más bien forzoso. Y en esto, Eduardo sufre algo que se llama sufrimiento fetal, que es que en la respiración hay demasiado esfuerzo y se crea un neumotórax. Edu está en UCI 6 días, los primeros 3 conectados a un respirador artificial. Y el pediatra neonatal nos dice cómo puede pasar algo. O sea, puede haber un tema neurológico, pueden pasar cosas, entonces es mejor chequenle los ojitos, chequenle el cerebro, los oídos, Ven, y pero así lo hubo hicimos. violencia obstétrica, ¿o no? Sí, de hecho, hace poco estaba escuchando lo que grabamos hace un par de años y indagando un poco mejor sobre la terminología, no creo que haya sido violencia obstétrica, pero sí hubo negligencia, Ok, porque yo no puedo decir que me trataron mal o me obligaron a parir o algo por el estilo, no. De hecho, fue una medida desesperada de los profesionales de tenemos que tiene que salvarte nacer ya. ya. Ajá. Y es que yo era demasiado delgada y mi panza era súper chiquita, entonces nadie se imaginó que un niño de 56 centímetros y 4 kilos estuviera Grandísimo. ahí. Exacto. Entonces, la mona conoce al papá de mi hijo, él es súper alto, yo soy súper alta, entonces, pues, no sé por qué no lo presentimos antes, pero pasó como tuvo que pasar. Edu a UCI, 3 días, 6 días, perdón, 3 con oxigenación, sale de UCI y arrancamos todo el proceso, entonces a revisar que su crecimiento de la cabeza sea normal, que los oídos se escuche bien, y a medida que va creciendo, cumple el año. Para este entonces ya nos habíamos devuelto a Villavicencio porque mi suegro muere en pandemia y yo estaba trabajando desde casa, entonces tenía la facilidad de poder seguir trabajando desde la casa en Villavicencio, pero nos separamos. Nos separamos porque el tema de la economía se vuelve una discusión frecuente, él sigue sin aportar y yo no puedo más con todos los gastos, él sugiere que él va a administrar lo que yo trabajaba y era como, no, sí, no. Entonces yo decido terminarle y él se va y bueno, suceden ya otras cosas de fondo que terminan volviéndome el corazón pedazos. Yo creo que aún tengo mucha tusa por todo lo que yo experimenté en esa relación. Aún hay muchas cosas que yo no he sanado porque no me siento aún lo suficientemente preparada y no tengo las herramientas suficientes para sanar muchas cosas y las tengo ahí guardaditas. En el punto las sanaré, pero la cosa es que yo quedo sola en Villavicencio con el niño, mi mamá se quedó en Bogotá y César se fue.
y él se empieza a llevar al niño fin de semana de por medio. ¿Tenía Y el niño cuánto en edad? 1 añito y 3 meses más o Ok. menos. Y se lo empieza a llevar los fines de semana. Los fines de semana, pues con su mamá, y yo sabía que él estaba súper bien porque a Eduardo nunca le faltaba amor, pero obviamente yo sí estaba carente. Entonces empecé a acceder muchas cosas. Entonces yo decía, oh, fin de semana sin hijos. Entonces tomaba, entonces salía. Pero al final yo sentía que mi vida estaba horrible, horrible, horrible. No me gustaba el trabajo en el que estaba. Ya se me había acabado el teletrabajo, entonces tenía que ir a oficina, tenía que pagar niñera, sola. Dije, no. Ven, y en ese año larguito que tenía tu hijo, ¿viste algo en él que tú dijeras, a esto tengo que ponerle atención? ¿O simplemente fue Cero. el comienzo de cuando nací y ya? Nada, sí, solo fue el comienzo porque el resto de usos, Igual también habilidades. cuando uno es ama primerizo, pues solamente, o sea, Sí, no sabe uno ve a mucho. sus hijos Sí, perfectos, ¿no? Entonces sí. me mudo a Bogotá, yo no sé, yo antes decía suerte, pero no, jamás fue suerte. Con mi esfuerzo siempre se me han dado muy buenas oportunidades laborales, entonces conseguí trabajar en mi primera firma internacional como contadora y me mudé a Bogotá. Vivía pasando un puente de la casa de mi abuela, donde también vive cerca mi papá, mi mamá, como toda mi familia, y tenía ya un círculo mucho más grande de apoyo. Y en esto, mi tía, que es fonoaudióloga y audióloga, me dice como algo pasa con él no tiene el balbuceo normal de los niños, llévalo al médico a ver si te mandan con neurólogo. Y me sembró la semilla que tenía que sembrarme, porque eso a mí me dijo que tengo que conocer qué está pasando con mi hijo. Entonces empezamos el proceso y en efecto el neurólogo me dice que hay algo que está ocurriendo con él. Inicio yo con unas terapias particulares de fonoaudiología y en paralelo entro yo a Junta Médica del Neurodesarrollo con mi EPS. Muy afortunado mi ingreso a la Junta Médica porque eso es bien complicado que tú entres como a un programa especial de las EPS. Allá me lo diagnostican con un trastorno generalizado del neurodesarrollo. ¿Por qué? Porque a los 2 años de un niño es muy difícil decir tiene tal cosa, porque tiene que ver terapias, hay que hacerle estudios y arrancamos con exámenes, con pruebas, con test, con terapia, con un montón de cosas. ¿Y eso te generaba económicamente más o te lo cubría la EPS? Me lo cubría la DPS, pero obviamente yo tenía que asumir costos como de transporte, ir a las terapias era de un lugar a otro súper ¿Y ahí largo. cómo hacías para equilibrar la maternidad? Por fortuna yo tengo a la mejor mamá del mundo. Mi mamá ha sido, yo le digo a mi mamá, mami, tú me diste la vida 2 veces, cuando me pariste y cuando yo parí. Porque si no fuera por mi mamá, yo hoy no podría estar acá con ustedes, yo no podría tener como la carrera que me he forjado a nivel profesional, no podría quizás salir un día con mis amigos para no olvidarme que soy una mujer antes de ser mamá. Y mi mamá ha sido fundamental para todo mi proceso. Entonces, de verdad que yo amo a esta señora como ella no se imagina y ella me ha salvado un montón de veces. Entonces, ella lo llevaba, lo recogía, porque nosotros en ese entonces teníamos carro, todo súper bien. Tenemos terapias integrales, entonces costaban de terapia de fonoaudiología, terapia ocupacional y terapia con psicología del comportamiento. Y esta última eran ambientes naturales, entonces empieza a ir una psicóloga como sombra al jardín del niño para estudiar muchas cosas. Tuvimos unos inconvenientes con algunos jardines donde no hay verdaderamente un plan de inclusión para los niños neurodivergentes, entonces terminan diciendo, sí, bienvenido, pero en realidad ese bienvenido tiene otro tipo de fines, no realmente, no es que se preocupen por la formación. Yo me acuerdo que entonces cuando surgen todas estas cosas es que yo me reúno por primera vez con Lucía a hablar del tema y ahí me empieza a cambiar otra vez la vida. Consigo un nuevo trabajo, sigo ascendiendo a nivel O sea, el profesional. nuevo trabajo es ahorita donde estás en No, México. no, no, fue cuando hablamos en ese entonces. Eso, estamos hablando de abril 2023. Tengo un nuevo trabajo, empiezo como a ascender en mi carrera profesional, ya no soy una auxiliar, una asistente, sino ya paso a ser una especialista en una materia específica. Mi mamá sigue apoyándome. Encontramos un jardín espectacular que si me permiten recomendarlo, ¿se puede o no se puede? Sí. Sí. Se llama Mentes Ágiles.
Aquí en Bogotá. acá en Bogotá. Es un jardín espectacular. Las docentes me hicieron ver que aman a mi hijo tanto como yo. Entonces, Eduardo empieza a progresar con su sombra, con sus procesos, todo espectacular. Y ahí yo empiezo a tener mucha más tranquilidad. En ese entonces, yo acá en Bogotá pertenecía a un grupo de apego, que éramos un grupo de muchas personas con muchos temas de apego y nos reuníamos a hablar. Había una psicóloga que nos decía cómo podríamos gestionar nuestras emociones de alguna manera. Pero eso era, perdóname, eso era terapia para ti. Para mí, Eso no tenía nada que ver no, con el nada que ver tema del conmigo. niño. Ok. No, lo del Porque es niño que, era ¿sabes? Porque es lo que de ahí él. voy, cuando tú te enfrentas a esto de él puede tener una condición diferente, una situación diferente, hablemos de como Ay, mujer. no, Sí, es que eso iba a decir como que no solamente de perdona. mujer, sino también cuando tienes a un pariente tuyo no típico, sí, Ujú, ya sea cualquier tipo de diagnóstico, pues tú eres la cuidadora. Y ujú. entonces casi no se habla de la De cuidadora los y de los cuidadores, ajá. cuidadores y aparte que tú eres la cuidadora y la mamá y ¿Y quién aparte que también sostiene el eres mujer hogar? y ¿Y qui- aparte que eres mujer joven. Sí, eso me parece. Uy, yo qué les digo, chicas, para mí fue algo que yo no sé hoy por hoy cómo sigo. Estuve de pie tanto tiempo, creo que yo me puse como en modo automático, ignorando muchas de mis angustias, porque Te pausaste tu emoción, como el sí, como que corazoncito yo para dije, ponerse la armadura de mamá. porque obviamente es como el primer diagnóstico era autismo y tú dices, wow, autismo terrible, porque pues es lo que uno cree, ¿no? Uno Porque sin no hay como tanta conocimiento. información. Ajá. Y yo decía, ¿cómo va a ser súper discriminado? Lo van a tratar súper mal, nunca va a estar en un lugar, nunca se va a sentir y parte pensé de que fue mi alguien. culpa, fue ¿Qué mi Fue mi hice? Algo culpa, pasó. yo debí cuidarme, yo debía hacer, yo no sé, un montón de cosas, sentirme sola. Yo me acuerdo verme muchas veces pidiéndole al papá del niño, por favor, hazte partícipe de la crianza, por favor, ven, por favor, quiero que estés involucrado porque es que no puedo sola. Pues amigos, sí pude, y sí estás pude. Y logrando. tan jovencita, tenías que unos 24 años, tal vez. 24, 25 más o menos cuando empezamos todo el 24 años tenía cuando empezamos todo el proceso con él. Y era un tema, mi abuelita a mí siempre me dijo, se maduró biche. Amigos, sí, yo me maduré súper biche porque además, bueno, vamos a hacer un paréntesis acá y es que yo a mis 23 recién separada, yo me enfrenté a una condición de salud súper delicada que tuve que tener cirugía y tratamiento. Yo hoy por hoy ya no puedo ser mamá porque tuve una patología delicada que hizo que me quitaran un cuarto de útero y me ligaran trompas. Como que yo a mis 23 estaba divorciándome del papá de mi hijo, estaba mudándome de ciudad y estaba lidiando con con una enfermedad de mi sistema reproductor. ¿Cómo lidié con eso? No sé, porque no pude decirle a mi mejor amiga, no pude decirle a mi mamá, yo no quise cargar a nadie porque además uno en un punto se siente como una carga. No sé si les ha pasado, pero cuando ustedes hablan de sus experiencias pareciera como si se estuvieran quejando, pero en realidad es que a uno le toca muy duro y el mundo carece mucho de empatía para personas como nosotras. Pues yo me cargué todo al hombro creyéndome una superheroína, pero esto iba a detonar en algún punto. Entonces, Y ahí es donde tomas la decisión de comenzar a participar en este grupo de apego o cómo no, eso llegas pasó allá, cómo dices, "Ah, después. ya, necesito algo diferente que me ayude a mí". Imagínate que como la primera vez que yo detoné, estábamos iniciando solo las terapias de fonoaudiología, estamos como en citas. Edu y yo nos enfermamos al tiempo. Y en el médico nos dijeron como a uno de los dos lo atendemos. Obviamente atiendan a mi hijo, yo me muero, o sea. Y recuerdo que yo llamé a mi mamá y le dije como, necesito que tengas a vivir conmigo. O sea, yo corro con todo lo que tú necesites, pero necesito que tú estés conmigo, porque yo también soy una niña que necesita de su mamá. Entonces, en ese punto, me acuerdo que una vez mi mamá estaba como sentada y yo de la nada la miré y me le desplomé así llorando, porque yo no entendía por qué yo estaba viviendo por todo lo que estaba viviendo, porque mi hijo estaba creciendo sin su papá, porque yo había sufrido tanto en mi relación, porque como que la vida me está poniendo tantos retos, porque el cambio es tan drástico y mi mamá no supo qué hacer. Luego me reuní con alguien más de mi familia, que es mi tía, justamente la que supo el diagnóstico de Edu y la que nos sugirió que empezáramos. Y mi tía me dijo, bueno, pues o sea, cámbiate las preguntas que te estás haciendo. No es por qué te está pasando esto, sino para qué te está pasando esto. Y en ese punto a mí me cambió el chip. Y yo dije, ok,
vamos a hacer que valga la pena todo lo que yo estoy pasando. Y así fue, entonces inicié en la terapia con el grupo de que les digo, también inicié terapia familiar las terapias de Eduardo, me enfoqué en dejar de preocuparme tanto por lo que las demás personas pudieran creer de Edu, porque eso era otra carga con la que yo me sentía ultra responsable, y yo solté esa maleta y dije como, bueno, vamos a hacer que Eduardo sea feliz. Y Edu empezó a hacer otro tipo de actividades donde también estuvo como súper incluido y mi vida empezó a tener estabilidad. Entonces en eso sigue Catalina, mujer, profesional, contadora, ascendiente. Entonces paso de este trabajo donde ya era especialista y paso a una coordinación LATAM. Y yo, wow, increíble, estoy en la cima de mi carrera, esto es espectacular. Estaba ya con una estabilidad mucho mayor, mis relaciones muy saludables con mi familia, con mis amigos. Recuerdo que estuvimos compartiendo mucho para ese entonces con Lucía y con otro grupo de amigas. Y vuelve y me pesa porque ya no puedo dejar a mi hijo estudiando donde estaba, porque ya vivía muy lejos, tuve que vender mi carro, entonces no encuentro una ruta, me toca cambiarle el colegio y empieza la odisea de, hola, tengo un hijo neurodivergente, que en medio de la explicación yo siento que uno termina como revictimizando a sus hijos. Entonces él es así, se comporta así, tiene estas terapias y me lo aceptaron como a regañadientes y yo no me sentía conforme. Y en el trabajo en el que estaba había algo que no me convencía y yo dije, bueno, esperemos a ver qué pasa. Y de la nada me escribe una persona por una plataforma de trabajo de LinkedIn y me dice como, hola, es que estamos buscando un gerente de nómina para nuestra empresa, estamos ubicados en Medellín. Y yo dije, bueno, hagamos el proceso. Yo, en mi cabeza, yo no iba a quedar ahí porque hablemos de gerencia. Tú te imaginas una persona mucho mayor, un cargo mucho más de seniority, de tenure, de experiencia. Yo había sido líder de procesos, más nunca de personas, entonces yo no tenía experiencia con liderazgo, no tenía experiencia con empresas como con tanto manejo de personal como cliente interno. Dije, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Y hice todos mis filtros, tuve la primera entrevista súper bien, hice mucho match con las reclutadoras. Luego me dicen, bueno, vas a hablar con él, ¿quién sería tu jefe? Mi jefe, él está en Estados Unidos, entonces me siento con él y un match increíble. Yo le decía a mi tía, eso es para mí, voy a renunciar en donde estoy porque me siento horrible. Y mi tía llamando a la cordura y poniéndome los pies en la tierra como siempre. Decía, espérate que te salga. No tomes decisiones hasta que no tengas nada asegurado porque tú necesitas tener siempre estabilidad para tu hijo. Más o menos por estas fechas me llaman y me dicen como, hola, queremos informarte que tú eres la seleccionada para el cargo de gerente de nómina y empiezas el 15 de julio. Y yo, Hace un año. y yo como así, y yo en Bogotá no conocía Con todo, sí. Medellín, y yo como así, entonces me siento a hablar con mi mamá, y yo como, bueno, ¿qué te parece la idea de irnos a Medellín? Y mi mamá, ay, sí, qué rico. Y yo, bueno, yo llamo al papá Medellín de mi aprobado. hijo, llamo al papá de mi hijo porque obviamente él pudo ser una pareja horrible para mí, pero él tiene una conexión muy bonita con Edu y pues es el papá y él apoya económicamente a su hijo, entonces yo llamo y le digo, ¿cómo pasa esto? Me dice, felicitaciones, súper chévere, dale con toda, yo viajo pronto para despedirme de ustedes. Yo le dije, listo, aprobado por ahí también, o sea, no me van a poner algo en el bienestar Sí. para nada. En el Em, aeropuerto, no puedes Sí, no, viajar. tal cual. Llamo a mi abuelita porque yo estaba viviendo en su apartamento, estaba pagándole arriendo, le digo, ¿cómo tal? Me dice, chao, vete. Arranca. Y pues amigos, me fui el 6 de julio a Medellín sin conocer absolutamente nada. El 13 tomé un apartamento en arriendo. Hasta el sol de hoy soy gerente de nómina de una empresa súper grande a nivel Me internacional. encanta. Estamos en casi 12 países. Manejo procesos de nómina que me encanta. Siento que estoy en mi lugar. Tengo un equipo de trabajo maravilloso que también fue todo un reto el tema de la adaptación, pero me considero alguien muy abierta al cambio y alguien que se adapta con facilidad siempre que lleguemos a acuerdos. Y estoy, creo que en la cima de mi mundo en este momento. En Qué tu chévere. mejor momento. Sí, pues Pero, profesional. Para lo que, lo que Sí. has, para lo que has y ahí, visto. ahí quiero entrar yo porque este tema sí nos encanta tocarlo acá y estás en un puesto de liderazgo. Pero espera, es que me causa una curiosidad antes y es, o sea, ahorita ya llevo un año, Ujú. pero a mí me parece que siempre que uno se cambia de otra ciudad, yo nunca lo he hecho, pero no más cuando yo me voy de viaje, es como si uno estuviera criando en un ambiente completamente diferente y sin recursos, Total. porque tú tienes
a tu mamá, pero tú lo dijiste, tú no conocías Medellín, tú no tenías allá una red de apoyo. ¿Cómo fue, antes de que ya estés en el punto de estabilidad, cómo fue también lanzarte al vacío para decir, me voy para... Organizar tu vida ya. Claro, cómo es Horrible. organizarte, organizar tu vida siendo mamá, Mm, organizar tu vida de trabajo, organizar tus rutinas, porque es cambio de Ujú. rutina y aquí todos sabemos que las rutinas son lo más importante para tener estabilidad en lo que sea, ujú, incluso en un niño, rutina, te levantas, haces esto, bla, bla, bla. total. Uf, nuevamente como puse en pausa mi vida y me las creí que podía y ya, porque fue muy difícil llegar a una ciudad como Medellín, que en este momento es otro ambiente, uno no ve paisas, uno ve gringos, todo está demasiado caro, entonces yo decía, ah, bueno, tengo un mejor sueldo, pero Pero mi allá presupuesto cambia, voy a tener mucha más disponibilidad de dinero. Mentiras, allá todo es mucho más es más, costoso. Medellín está más cara que Bogotá, no a la gentrificación. Total, llegué y para mí la prioridad evidentemente era saber dónde trabajaba, cuál iba a ser la ruta que yo iba a tomar, reconocer el lugar donde vivía, donde podía conseguir cosas, que mi mamá y mi hijo conocieran el lugar, se adaptaran al espacio, porque yo llegué el 13, llegamos todos el 13 y el 15 yo empecé a trabajar. Fue bien retador, pero mi prioridad era, tengo que encontrar un lugar para Eduardo, porque yo no puedo frenar la vida de Eduardo solo porque yo esté teniendo éxito, pero tampoco me puedo estancar en mi carrera profesional porque Eduardo tiene una estabilidad. Entonces vamos a llegar a un punto medio con Eduardo. Entonces encontré un par de colegios, tuvimos como pasadías, entonces Edu fue a estudiar 3, 4 días, no me gustaron un par y llegué nuevamente a otro lugar que desde que yo entré yo dije es acá. Desde que yo entré me recibió Norita, que es la directora, como si fuera mi tía. Me abrazó y el paisa es una persona supremamente como Cálida, sí. cálida, como que sí, es muy dada al servicio, bienvenida, lo que te pueda ayudar, qué espectáculo. Ellos tienen granja en el colegio, entonces yo fuimos a ver el recorrido, Eduardo dichoso, yo dije, es acá, estoy full segura que es acá. Te creíste a tu instinto. Sí, y lo matriculé allí, Edu entró a jardín, sí, jardín, y yo empecé a trabajar, entonces nuevamente retomamos la rutina del colegio normal, tenía la fortuna de que como el clima ya es mucho más calientico, pues yo podía no restringirme tanto con las salidas del niño para evitar que se enfermara, entonces yo llegaba 7, 6:30, 7 a la casa, entonces podía salir un ratico con él al parque, como que podía compartir un poquito más, los fines de semana íbamos a piscina juntos, hay muchas cosas muy bonitas que conocer en Medellín, entonces nos pusimos a turistear un poquito, súper chévere. ¿Y tu mami? O sea, tu mami, por ejemplo, ella está trabajando, está haciendo No, algo. obvio, mi mamá tiene el trabajo más grande y ¿Qué es más eso? valorado que es Claro. cuidar a mi hijo. Ajá. Pero no, ella está dedicada al 100%, es a mi hijo, es quien me suple en esas cosas que yo no puedo estar y me ayuda a mí mucho. De hecho, en la conversación que les comentaba hace un poquito, que yo les decía que estaba súper bajoneada, que estaba muy, muy mal, mi mamá entendió que yo necesitaba también descansar. Entonces asumió como una carga adicional y es que los fines de semana, no sé, me deja dormir un ratico más. Sí, maneja a Eduardo y deja que yo me despierte como sola sin que Eduardo me despierte para que yo pueda tener un sueño continuo y de mucho más descanso. Sí. Entonces, mi mamá ha sido también alguien que se ha transformado mucho porque conoció la empatía gracias a nosotros. Mi mamá es súper empática, mi mamá es súper, no es que yo no sé cómo decirles, mi mamá es ahorita todo para nosotros. El día que a mí me falte esa mujer, yo no sé qué voy a hacer con mi vida, pero la voy a lograr igual. Ah, Yo- bueno, Cata, y antes de tu... No, yo quería preguntarte de tu parte de liderazgo. A mí me parece eso súper importante. Liderar, ser mujer, manejar personal, porque ya habías lidiado sí, con otros retos profesionales. súper Y acá retador, Pau. también nos preguntan cómo lo logran, cómo lo hacen. Bueno, ya digamos que nos has contado un poco del equilibrio que lograste encontrar con tu hijo, con tu familia, pero esto de ser líder y ser mujer, ser mamá y ser la proveedora, cuéntame cómo está en este momento. ¿Cómo estás lográndola en este momento, Eso mejor sigue dicho? siendo un reto súper grande. Yo entré a un equipo de dos mujeres con una historia muy parecida a la de nosotros, también son mamás solteras. Entonces desde ahí conectamos. Nuestros hijos tienen edades súper diferentes, pero conectamos desde la maternidad, conectamos desde las experiencias, desde lo personal
conectamos un poco. En lo laboral fue muy retador tanto para ellas como para mí, porque yo llegué a liderarlas y ellas llegaron a ser lideradas, entonces hubo mucha ¿Roce? confrontación, tanto personal como entre nosotros, pero siempre nos sentábamos, lo discutíamos y hablábamos mucho de las expectativas y hablábamos mucho de lo que, cómo uno trabaja. Entonces, para mí es clarísimo siempre hablar desde mi prioridad es hacer sinergia y yo no vengo a ser jefe de nadie. Ustedes ya estaban consolidadas, yo vengo a adaptarme a ustedes, pero vengo con ideas frescas para renovar ambientes. Y la verdad es que nosotras trabajamos espectacular. Espectacular. De hecho, una en especial se volvió mucho como mi mano derecha y mi confidente, a quien yo le pregunto muchas veces, porque obviamente ellas son mayores que yo y tienen experiencia de más en las posiciones en las que están y en la vida laboral, porque también el mundo laboral es muy agresivo. Y ella, siempre que yo entro como en un medio colapso, salimos a hablar y ha sido mucho ese pueblo a tierra porque siento que ambas nos reflejamos. Sí, ella hoy por hoy, pues su hija tiene 12 años, ella es mayor, tuvo a la hija más o menos como a mi edad, entonces nos reflejamos Se mucho han en la otra, compartido. entonces yo le digo mucho a esta mujer como que ojalá yo tenga la berraquera que ella ha tenido para sacar su vida adelante porque es demasiado admirable y creo que eso me ha ayudado mucho a compaginar muy bien con mi equipo. Y frente al liderazgo de ser mujer, vean, yo no sé, pero esta empresa está liderada por mujeres brutales, digamos, el departamento de recursos humanos se divide en recursos humanos, nómina y reclutamiento. Y las tres gerentes somos mujeres. Es espectacular, yo no puedo decirles lo imponente que se ve una reunión de gerencia cuando estamos nosotros completos. Obviamente hay mucho hombre también, pero no tengo tanto este estigma de que el hombre gana más o de que el hombre puede más. Igual también ayuda mucho el tema de la mujer, porque yo siempre lo he dicho acá en el podcast y es que muchas empresas no están conscientes de tu empleada mamá. O sea, no es ni siquiera mujer, mamá, todo lo que tú estás diciendo. Ujú. Hay momentos en los que tú vas a necesitar pedir permisos para una cita médica o para salir antes Mm. y hay personas que si no son mamás no lo entienden. No me ha pasado nunca, la verdad, y por fortuna creo que ese estigma también en algunos sectores económicos, en algunos negocios específicos, se ha borrado mucho ese estigma de te doy permiso, no te doy permiso. Creo que En nos los hemos trabajos enfocado chéveres. Sí. Porque No, y yo soy sabes que me ha contador. gustado porque ella mucho de tu historia. ella contaba en un capítulo anterior donde le tocaba negociar su A hora mi de hora de almuerzo almuerzo, para sí, para salir recoger a la antes. niña. Ay, no, qué horrible. Pero algo que me gustó mucho de tu historia en la parte laboral es también tumbar ese mito de que las mujeres somos competencias entre nosotras. Total. Y podemos lograr ser un equipo fabuloso y pueden Ujú. lograr sacar empresas y obviamente no estamos diciendo no, que los hombres no, no, todos son perfectamente bienvenidos, sino esa vaina de tú tienes que competir con la otra Mm. en todos los aspectos, en el laboral, en el amoroso, entre amigas, entre estudiantes, Ujú. o sea, no, pueden ser amigas, pueden llevarse bien, pueden colaborarse y pueden tener una relación muy saludable Total. que puede llegar a que todo florezca de mejor manera. Yo no sé, pero yo siento que entre mujeres la sinergia es mucho más fuerte que cuando uno trabaja con otro tipo de equipos. O hablo mucho desde mi experiencia personal porque siempre he conocido mujeres demasiado admirables e inspiradoras. Y creo que eso me ha servido a mí a nivel profesional para nunca darme por vencida o para sentir que no merezco algo. Porque el tema del merecimiento, cuando tú tienes tantas cosas encima, responsabilidades, es muy difícil de identificar. A veces uno siente que uno no se lo merece. Síndrome del impostor puede llegar a suceder. Un montón, o sentir que uno no ha hecho nada para estar donde está. Y lo que les decía, yo al principio decía, soy muy suertuda, jamás, ¿no? A mí cada paso en mi carrera me ha costado un montón y yo me siento muy feliz de hoy por hoy ver para atrás y ver que tengo un hijo de casi 6 años que está por graduarse de transición, pasar a primero de primaria, ver que tengo una relación con el papá de mi hijo espectacular, ver que mi familia desde su complejidad aprendió a amarme, a valorarme, a reconocerme, ver que yo también he ido haciéndolo en mi proceso y ver que sigo rodeándome de personas increíbles que lo único que hacen es ayudarme a crecer y usarme también como un escalafón en sus carreras. Por ejemplo, muchos de mis amigos de cuando yo estaba más joven o amigos que he conocido a lo largo de la vida hoy por hoy o son clientes o trabajamos juntos o hacemos empresa o hacemos negocios o ponemos en marcha ideas y a mí me parece que ese es el sentido de la vida adulta. A veces nos quejamos mucho con razón
A veces sí está bien quejarse, pero también está el Echar para adelante. moverse de ahí y decir, bueno, listo, ya fue. Quejarse a veces es necesario, pero ¿y qué? ¿Qué hago? Sí, que viene ahora. A mí una vez me dijo, perdóname, Pau, te interrumpo, pero a mí una vez me dijo una gerente de recursos humanos que jamás voy a olvidar, me dijo, la vida no te pone nada al frente que tú no estés listo para asumir. Entonces, si lo estás viviendo es porque eres capaz. Entonces, de ahí, ¿qué les queda a ustedes? Está bien. De ahí para adelante. Yo quiero coger este espacio para que nos regales, mejor dicho, de acá no te vas hasta que lo hagas. Y es que mires a esa cámara y pienses que eres tú a tus 20 y le regales 2 o 3 consejos que te gustaría decirte a tu yo de 20 y que te mires ahí también a tus 30 porque ya estás ahí cerquita, Sí, ya los 30 nos respiran en la nuca. Y te sí. digas cómo esperas verte en 2 años, en los planos que tú quieras, Ujú. en el área que tú quieras, en lo que a ti te nazca. Entonces, esa es la Cata de 20 y próximamente la Caíta. Entonces, a la Cata de 20, no te asustes por los retos que la vida te pone enfrente. Cuida bien tus decisiones frente a qué personas les permites conocer de ti. A veces tú eres amiga, pero no son tus amigos, sino todo el mundo tiene la capacidad de entender qué tipo de amistad estás dispuesta a ofrecer. Entonces, cuídate a ti y a tu información valiosa, a tu vulnerabilidad. Muchas veces las personas no lo merecen. Abrázate mucho y siempre mira hacia atrás y siéntete orgullosa de dónde has llegado. Quítate ese peso de tener que callar bocas. Igual lo vas a lograr. Y a mi Cata de 30, espero no tener la crisis de la que todo el mundo teme. Espero que sigas alcanzando muchas cosas en tu carrera profesional, que sigas sintiéndote afortunada por cada cosa que tienes en tu día a día, que Eduardo siga viendo en ti a la mamá más hermosa del mundo que un niño podría tener, como nos dice hoy por hoy, y nos haznos sentir orgullosas a todas. Mm, A todas, incluyéndonos también. Esperamos tenerte aquí, Cata de 30, perteneciendo ya oficialmente A a las las de 30. 30. Me encanta. Sí, Amiga, muchas muchas gracias, gracias. Muchas gracias por este espacio. Pau. De verdad que yo también fue muy meditado, sabes, que tú me escribieras para darnos este espacio, porque yo decía, uff, han pasado muchas cosas con Eduardo, con la neurodivergencia. Eduardo ya no tiene 3 años, 7 meses, está por cumplir 6. Yo ya no soy la Catalina de 25, 26 años, ya tengo 28, ya estoy como en otro punto de mi carrera y todo se movió de ahí. En ese momento estaba como muy crítica mi vida en todo sentido y hoy por hoy tengo una estabilidad y estoy tan agradecida y me alegra que aún en el paso de los años siga contando con personas como tú y que lleguen personas como tú a mi vida. Entonces, nada, muchas gracias por el espacio como siempre Y gracias a ti, de Estaba verdad. nerviosa, estaba nerviosa de sí, estar yo decía, aquí. ¿qué voy a decir? Pero de verdad, muchas, muchas Qué gracias, bonito es ver ¿sabes? tu proceso. Sabes, como lo dijimos al principio, de verdad este espacio para nosotras es muy importante para que cada mujer y cada persona que nos ve se sienta inspirada. Y eso que, o sea, esos consejos que nos diste, no solamente financieros, sino también ese perrenque, que tú a los 21 embarazada fueras allá a buscar como esas oportunidades, nos da a todas un inicio como, oye, hay que salir a hacerlo realidad. Hay que salir a buscarlo, que muchas veces uno creerá como no, eso llegará al cielo, no, hay que hacer que las cosas sucedan. Y yo honestamente sé que tus planes a tus 20 eran diferentes, sé que querías hacer muchas cosas, pero genuinamente creo que todavía los puedes hacer y puedes hacer muchas cosas y yo ya te veré también. No sé, ¿quién quita en un Mochileando. voluntario? Sí, Con Eduardo. Con Los Eduardo. puede dos. ser, puede Me ser. encantaría, Puede la verdad es que solo no se me dañaron la vida, no se me dañaron los planes, simplemente tengo más tiempo para planearlos mejor con la mejor compañía que puedo tener, que es mi hijo, y seguramente también me cargo a mi mamá. Amo, amo. Y nada, yo que le puedo decir a las personas que las escuchan y que seguramente yo voy a escuchar también porque soy muy fan de su podcast. Siempre tengan la certeza de que va a haber alguien que va a acudir a su llamado, entonces nunca se cohíban de levantar la mano si lo requieren, porque uno no es un agujero negro que pueda tragarse todo eso en algún punto va a explotar y es mejor actuar de manera preventiva y no correctiva en todos los aspectos de su vida. Y no sé, lo que necesiten, tengan la plena seguridad que va a haber alguien que los acuda a su llamado
llamado, quien sea. A veces las personas más inesperadas son quienes están más para uno. Entonces, las abrazo mucho a todas las que ven esto, quienes estén pasando por situaciones así y las que tienen una vida también muy tranquila. Déjenme decirle que me alegro por ustedes. Pero, no, en serio, Es que genuinamente. tener una vida tranquila también es como, yo siento que nada es lineal en esta No, vida. total. Y algo que me llevo de tu historia el día de hoy es, crisis, sí, está bien, las vivimos, llegan, y en ese momento donde tuviste el espacio con Lu de hablar, pues estabas atravesándola, Ujú. pero ya estás con tu yo del futuro, y Sí. todo fue para mejor, estás bien, tu hijo está bien, entonces nos podemos llevar eso de tu historia, todo va a estar bien, todo va a comenzar a coger su camino, y de verdad te agradezco muchísimo habernos No, a regalado este ustedes. tiempo y este espacio. A ustedes todo pasa, todo queda y la vida siempre, siempre continúa. Y listo, amigas, esto fue todo por el día de hoy. Estuvimos, mejor dicho, fascinadas con esta invitada, que por favor síganla en sus redes sociales como, Raya al piso, Cata Sabogal. y si aún no nos sigues a nosotras, que me parece increíble que aún no nos sigas, te esperamos en nuestras redes sociales como Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Spotify, como las de 30. Muchas gracias, adiós. Terminamos. ¡Chao!